Vamos, hermanos, a meditar en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer, hermanos, las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4, del versículo 1 hasta el 42. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltará para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho
con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en esta porción bíblica.
que hemos leído ahora, hermanos. Es necesario, hermanos, que cuando leemos la Escritura, dice la palabra, ¿verdad?, que la interpretemos y la atesoremos y la pongamos por obra. La palabra, hermanos, usted ya sabe que dice que los indoctos no pueden entender las Escrituras, pero los doctos sí, ¿verdad? Pero cuando dice los doctos y los indoctos, acuérdese, hermano, que nosotros podemos decir docto a una persona, ¿verdad?, que conozca alguna materia, ¿verdad?, o alguna doctrina. Y le podemos decir indocto a alguien que no conoce aquella doctrina. Pero en el caso de la palabra de Dios, hermanos, es distinto, porque para entender la palabra de Dios, acuérdense que dice la palabra que la palabra es misterio. Y cuando entramos en ese conocimiento, nadie puede entender las Escrituras si no obedece. O sea, si no sigue la regla que Dios nos da, pues, ¿verdad?, que hagamos, ¿verdad?, para que entendamos o para que todo nos salga bien, pues, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios es misterio y que una persona que no obedece los mandamientos no la puede entender. Ese es el misterio. Y que aquel que las obedece, Dios le permite que la entienda y la entiende a perfección, ¿verdad? Porque todo depende de Dios. Entonces, en este sentido, hermanos, vamos a empezar a explicar este punto. Hemos leído, hermanos, en esta porción bíblica y dice, hermanos, que a Dios es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Pero yo sé y he entendido que el montón de personas o de gente, ¿verdad?, de evangelio diferente, ¿verdad? Estamos hablando de ese montón de gente, pues, que se congrega en esas iglesias donde ellos no se someten al mandamiento, sino que el pastor les dice que son salvos por gracia y que, bueno, que van bien, ¿verdad?, y que Dios a todos nos ama y que no hay quien cumpla, así les dice el pastor. Esos son los indoctos, ¿ya?, en el evangelio. Y los que obedecemos el mandamiento somos doctos. Ahora bien, los que no obedecen la palabra no la pueden entender, y los que la obedecemos sí la podemos entender. Bueno, entonces cuando la palabra dice que a Dios es necesario adorarle en espíritu y en verdad, ahí hay un problema bien grandísimo, que los evangelios diferentes no lo pueden distinguir. Fíjense, los evangélicos de evangelios diferentes, ellos creen que tienen el espíritu, fíjense. Todos los evangelios diferentes, todos dicen que tienen el espíritu. O que reciben el espíritu por ratos, así, algunos así les entiendo que así dicen. Fíjense, hermano, que el libro de Judas, ¿verdad?, dice que esos evangelios diferentes no tienen el espíritu, dice. No tienen el espíritu, sino que son sensuales. Quiere decir que sienten una sensación, sienten que tienen el espíritu, pero no, ¿verdad? O sea, ellos se animan, pues, o sea, se alegran o se conmueven, ¿verdad? Sienten la sensación y creen que tienen el espíritu, pero no lo tienen, ¿verdad? Ahora bien, estoy explicando esto, hermano, porque la palabra dice que a Dios es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Fíjense, hermano, y lo vamos a leer en el libro aquí, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, vamos a leer, hermanos,
una parte pues donde explica, ¿verdad? Lo del espíritu, pues, es, hermanos, en el capítulo 5, capítulo 5 de los Hechos, y dice en el versículo 30, mire, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Allí pues pongámonos serios, ¿verdad? Entendamos la palabra. Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y los que no obedecen, ellos no tienen el Espíritu Santo, que es lo que dice Judas, ¿verdad? Dice, hermanos, en el libro de Judas, que lo vamos a leer también, ¿verdad? Dice en el versículo 17, ¿verdad? Dice, pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, aquí va a hablar de los que, de esos pastores, a que engañan al pueblo, y del pueblo que también obedece eso. Ahí dice, estos son, ¿verdad? Que está hablando de los evangelios diferentes, pues. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, oigan, los sensuales, que no tienen el espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No tienen el espíritu. Así, hermanos, vemos, ¿verdad? Y ahí sigue diciendo más, ¿verdad? Que son fuentes, ¿verdad? Sin agua o sea, nubes sin agua, y menciona, ¿verdad? Todo. Ahora bien, entendamos ya, ¿verdad? Los que son de evangelio diferente no tienen el espíritu. Dicen que son sensuales. Sensuales quiere decir que ellos sienten que tienen el espíritu, pero no lo tienen. Vale, pero si comparamos con la afirmación que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, bien coincide de que los de evangelio diferente no obedecen, por lo tanto no tienen el espíritu, ¿verdad? Entonces son los que le obedecen. Ahora bien, cuando la palabra de Dios dice, hermanos, que a Dios es necesario adorarle en espíritu y en verdad, entonces, ¿quién es el que adora en espíritu y en verdad? ¿Cómo es eso, pues? Mire, los de evangelio diferentes, a veces ellos creen que adoran a Dios en espíritu. Y ellos pues, no saben que es verdad, pero dicen, le estamos adorando en espíritu y en verdad, porque ellos se imaginan, yo les he entendido, ¿verdad? A algunos así, cuando los oigo platicar, ellos se imaginan que cuando sienten esa sensación que dice la palabra, o sea, mira, esto es así, mire, hermano, cuando se ponen a cantar o se ponen a orar, claro, se están inspirando, ¿verdad? Están ellos conmoviéndose, están ellos concentrándose y se sienten que se conmueven. Entonces tienen esa sensación de que sienten ellos algo, ¿verdad? Creen que tienen el espíritu, pero no tienen el espíritu, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen el espíritu, ellos no pueden adorar a Dios porque no tienen el espíritu, ni andan en la verdad porque cuando dice la palabra que adoremos a Dios en espíritu, quiere decir, hermano, que los que tienen el espíritu, los que tenemos el espíritu, los que somos obedientes, que Dios
nos ha dado el Espíritu Santo, tenemos entonces el Espíritu, y para adorarle a Dios, le vamos a adorar porque tenemos el Espíritu. O sea, le estamos adorando el Espíritu. Le voy a explicar esto. Los evangelios diferentes se imaginan que ellos tienen el Espíritu por ratos. Pero el Espíritu Santo, los evangélicos verdaderos, lo tenemos todo el tiempo. La palabra sí dice, el Señor Jesucristo dice que Él nos iba a mandar el Espíritu Santo y que Él nos iba a guiar y que Él iba a estar con nosotros, que no nos iba a dejar solo. ¿Te das cuenta? Todo el tiempo va a estar con nosotros. Entonces nosotros cuando tenemos el Espíritu, cuando ya somos que obedecemos, Dios nos da el Espíritu y el Espíritu está con nosotros todo el tiempo. Si vamos a adorar a Dios, le adoramos en Espíritu, porque tenemos el Espíritu, ¿verdad? Estamos hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque si hablamos de un evangelio diferente, Él no tiene el Espíritu. Y para adorarle a Dios, entonces Él adora en carne, pues, carnalmente, pues Él no tiene Espíritu. Pero Dios no oye la voz de los pecadores. Entonces, y dice la palabra que nosotros, ¿verdad?, los que obedecemos los mandamientos, andamos en la verdad. Entonces cuando adoramos en espíritu y en verdad. Y Dios dice que esos adoradores buscan que le adoren, porque Él no quiere que le adore un pecador, porque dice la palabra que Dios no oye la voz de los pecadores. Pues para Dios, ¿verdad?, un pecador no puede, ¿verdad? No le oye, pues, a menos que se arrepienta, como dice la palabra, ¿verdad? Que se arrepintió y que ya se va a convertir y que ya no va a pecar y que se va a someter. Así sí le oye Dios, pero si le habla, como dice la palabra, es con la boca, ¿verdad? Y no con el corazón, Dios ya sabe, ¿verdad? Dios conoce y Dios no le va a oír. Entonces, cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, porque andamos en la verdad. La verdad es la palabra de Dios, obedecer los mandamientos, esa es la verdad. Entonces, cuando adoramos en espíritu y en verdad. Pero los de evangelios diferentes, ellos ni andan en la verdad, ni andan en el espíritu, no tienen el espíritu, entonces no andan en nada y andan perdidos. No entienden nada. Entonces, hermano, esto es lo que debemos de entender de estas cosas, de estas enseñanzas. Aquí hay más, ¿verdad? ¿Se acuerda usted, hermano, que el Señor le dijo a la mujer, ustedes no saben lo que adoran? Porque ella le habló, mira, el Señor le dijo, y fíjate que ustedes dicen que en Jerusalén es donde vamos a adorar, le dicen. Y nuestros padres adoraron en este monte, le dice. Y entonces, ¿cómo es la cosa?, le dice. Entonces el Señor le dice, mira, le dice, ahorita es la hora y ahorita pues, ¿qué le dice? De que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así es, explicándole, ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué le quiso decir? Mira, se va a adorar en todo el mundo, pero en espíritu y en verdad. Ya no es que vas a ir a Jerusalén ni vas a adorar en este monte, porque la regla era así, mi hermano, de que antes de la ley se adoraba en esos lugares, ¿verdad? En los lugares donde hacían el altar, ¿verdad? Para adorarle a Dios. Y ya cuando vino la ley, Dios ordenó que fueran a Jerusalén. Así estaba la regla. Pero luego en el Evangelio cambia y viene la regla de que a Dios hay que adorar en espíritu y en verdad y en cualquier lugar. Pero ya sabemos, ¿verdad? En espíritu y en verdad solamente los que son santos, pues como dice la palabra, sin santidad no pueden estar en frente del Señor. Y eso es igual a lo que estamos diciendo de adorar en espíritu y en verdad. El que no es santo no tiene el espíritu. No tiene el espíritu, no es pues espiritual, no tiene el espíritu. Ni anda en la verdad, el que no es santo. O sea que el que tiene el espíritu es santo. Por eso tiene el espíritu, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, hablando de adorar, ¿verdad? Le dijo, ustedes no saben lo que adoran, le dijo.
Nosotros sí sabemos lo que adoramos, le digo. Porque somos sabios, ¿verdad? Y el insensato no sabe lo que adora. Y se acuerda usted, hermano, que la palabra dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? En el capítulo 2, ¿verdad? Dice que hay un espíritu malo, dice, de parte de Satanás que se llama el inicuo, y que ese espíritu dice que entra al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta? Haciéndose pasar por Dios. ¿Qué quiere decir? Que los que son pecadores, como Dios no recibe la adoración de los pecadores, ni oye la voz de los pecadores, ni recibe nada de los pecadores, entonces el espíritu malo, sabiendo eso, él recibe la adoración de toda la gente que dice que es evangélica y es pecadora. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor le dijo, ustedes no saben lo que adoran. ¿Saben por qué? Porque dice Pablo, ¿verdad? Y esto lo dice en el capítulo 10 de Primera de Corintios, dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Aquí incluyamos que lo que un gentil es un pecador. Lo que un gentil, digamos que él dice, bueno, yo voy a ofrecerle esta alabanza a Dios, no porque Dios no se la recibe, sino que el demonio se la recibe. Dice, voy a dar la ofrenda. Dios no recibe la ofrenda de los pecadores, pero el demonio esa sí se la recibe. Dios no oye el ruego de los pecadores, ¿verdad? Y ese demonio le oye. Ahora bien, y fíjense bien por qué les digo esto, que ahorita de que el demonio le oye. Dice la palabra, allí mismo, ¿verdad? En ese mismo punto, dice que ese espíritu malo tiene poder para hacerles milagros y prodigios mentirosos a ese pueblo, para engañarlo. ¿Qué quiere decir? Que si uno de evangelio diferente le pide una refri a Dios, ese espíritu malo se la concede. Si le pide un carro, se lo concede, ¿verdad? Si le pide aumento de sueldo, si le pide trabajo, estamos hablando del pecador, ¿verdad? Ese espíritu malo tiene poder para hacer el milagro, para que crean, ¿verdad? Y para que sigan engañados, pues. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice el Señor, ustedes no saben lo que adoran. ¿Se da cuenta? Creen que adoran a Dios, pero no adoran a Dios, porque Dios, pues, no recibe la adoración, no oye la voz, ni recibe la adoración, ni ninguna cosa, ¿verdad? Ni el ruego, dice, ni los cánticos, nada de los pecadores, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra de que Dios no oye la voz de los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios, a ese oye. Así, hermanos, que entendamos esto para que nos afirmemos en el camino, que nos limpiemos, como dice la palabra, de toda contaminación, porque sin santidad no podemos estar en presencia del Señor, ¿verdad? Y sin santidad tampoco vamos a recibir el Espíritu Santo. Y la santidad la vamos a adquirir obedeciendo los mandamientos. Bendito sea tu nombre, Señor.